Objetivo general: capacitarnos en el uso correcto de instrumentos de medición eléctrica y en el manejo apropiado de fuentes de energía eléctrica en un circuito. Objetivos específicos: conocer y aplicar las normas básicas de seguridad al trabajar con circuitos eléctricos, determinar el valor nominal de la resistencia y tolerancia en un resistor aplicando el código de colores, y comprender y analizar los valores obtenidos de cada medición. Circuitos en serie y en paralelo. Que un circuito esté en serie o en paralelo influyen en sus características del circuito. Primero, circuitos en serie. Pues estos son reconocidos porque los componentes, ya sean las resistencias, bombillas o condensadores, están separados por un solo nodo. Por ejemplo acá, de R1 a R2 un solo nodo, de R2 a R3 un solo nodo. Em, pues la sumatoria de sus resistencias o la resistencia total pues es la suma de cada una de las resistencias, es decir, el valor de R1 más el valor de R2 más el valor de R3. En este caso son 170 ohmios porque sumamos 10 ohmios, 50 ohmios y 110 ohmios. Otra característica es la corriente eléctrica, que es la cantidad de carga eléctrica que pasa por unidad de tiempo. Esta corriente que pasa por cada resistencia es la misma corriente total de todo el circuito. ¿Por qué? Porque esa corriente se va a desplazar en flujo, por un flujo, y pues solo tiene un camino por donde desplazarse. Entonces la corriente eléctrica es la misma. La total es la misma por la que pasa en cada una de las resistencias. Ahora el voltaje, pues el voltaje sí es independiente en cada resistencia. ¿Por qué? Porque el voltaje es la energía por unidad de carga. Entonces, un ejemplo sería tener 30 electrones que salen, pues al momento de llegar a R1 está en su 100% de energía. Cuando sale, este va a gastar energía, entonces ya no va a estar en el 100%. Cuando pasa por R2 y sale a pasar por R3, su voltaje va a ser menor. Y ya cuando sale de R3, pues saldrá sin energía, saldrá hacia la parte final del circuito, saldrá ya sin energía. Circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo describen que sus elementos o componentes comparten sus dos nodos entre sí. Es decir, R1 comparte sus dos nodos con R2, que a la vez comparte sus dos nodos con R3. Para hallar la resistencia total se debe hacer o se describe de la siguiente forma, que nos dice que la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Para entender un poquito esta forma, podemos observar el siguiente ejemplo, donde tenemos cada uno de los valores de las resistencias y queremos conocer la resistencia total. Entonces lo que hacemos es operar la suma de las inversas de las resistencias. En este caso nos da 0,00910 ohmios. Lo igualamos con la inversa de la resistencia total, despejando la resistencia total y operando nos da 109 ohmios. Así sería un ejemplo para hallar la resistencia total en paralelo. El multímetro es un aparato polifuncional donde podemos hallar funciones específicas para las diferentes medidas que poseemos de concepto eléctrico. En la medida de estas resistencias, encontramos que el valor experimental hallado respecto al valor teórico es casi exacto o bien es cercano.
Por lo tanto, obtenemos un porcentaje de error bastante bajo y así podemos concluir que la toma de estos datos fue acertada y la práctica fue llevada a cabo de manera correcta. Al realizar la toma de la medida en serie, se halló que este valor es la suma del valor de cada resistencia, así cada una aporta su valor correspondiente de resistencia eléctrica. Aquí se evidencia lo anteriormente dicho, cómo cada resistencia aporta su valor correspondiente. Las resistencias están en paralelo cuando sus dos terminales están ubicadas en la misma posición, comparten el mismo voltaje en cada punta. Para las resistencias en paralelo, la resistencia total es el inverso de la suma de los inversos de las resistencias individuales, mientras que la fuente arrojaba un valor de 10 voltios. Con el multímetro comprobamos que en realidad eran 11 voltios aproximadamente. Bueno, durante la práctica del laboratorio de aparatos de medición nos surgieron algunas dudas. Una es qué puede suceder cuando vamos a medir continuidad y un cable se encuentra roto. También nos surgió la duda de cómo podemos saber qué instrumento es el adecuado o el correcto para medir una corriente en serie. También es importante saber cuál es el criterio que se debe tener en cuenta para escoger la escala más adecuada para la medición del voltaje o de intensidad de corriente.